Bendiciones, muy buenos días, Dios te bendiga en esta hora, en esta mañana. Me gustaría poder hablar de algo fundamental, de algo que muchas veces frena y detiene el propósito en la vida de los creyentes, algo que marca, que limita, que frena, que hace que se pierda la visión, y es el carácter. Quiero hablar del carácter como reflejo de Cristo. Quiero enfocar esta enseñanza en esta mañana, en esta hora, del carácter que tenemos que tener como creyentes. Yo a lo largo de mi vida en el Evangelio he podido encontrarme a muy buenos creyentes, creyentes que aman a Dios, creyentes que son fieles en la iglesia, creyentes que diezman, que oran, que leen la Biblia, que tienen su tiempo de devocional, pero viven una lucha constante en su interior. Y no es por falta de fe, no es por falta de creer, sino porque el carácter no ha sido rendido, no ha sido transformado. Y el carácter no transformado, el carácter no rendido, es lo que imposibilita la activación en la vida de esa persona, de su don, de su llamado, del propósito. El carácter muchas veces puede convertirse en un obstáculo, en un freno, en aquello que imposibilita el propósito de Dios en tu vida para que se desarrolle. Ahora bien, ¿qué es el carácter? Según el diccionario, es el conjunto de rasgos, de actitudes, reacciones, hábitos que definen cómo es la persona. El carácter define la personalidad, define quiénes somos. El carácter se revela no en lo que hacemos, cuando todo va bien, cuando todo va bien, todas las cosas marchan perfectamente, pues sabemos estar. Pero ¿cómo reaccionamos cuando las cosas cambian? Cuando estamos bajo presión, cuando hay un conflicto, cuando somos corregidos, cuando somos disciplinados, cuando alguien nos llama, una persona en autoridad nos llama al orden. Muchos quieren, y lo vemos en las iglesias, quieren dones espirituales, ministerios, quieren ser llevados en poder, ser reconocidos, ministerios visibles, pero no dejan que Dios trate con su interior. No permiten, le piden a Dios: Señor, úsame. Pero ¿de qué manera Dios te va a usar si no dejas que Dios moldee tu carácter? Si no aceptas ser pasado por el fuego. La Biblia dice que la plata es refinada a través del fuego, el oro purificado a través del fuego. Es necesario aceptar los procesos, las correcciones. La Biblia en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Conforme a la imagen de quién tenemos que ser tú y yo? Conforme a la imagen de Jesús, dice la palabra. Por tanto, nuestro carácter debe ser moldeado cada día a la imagen de Cristo. Cada decisión, cada palabra, cada actitud, yo debo pensar y llevarla. ¿Cómo reaccionaría Cristo frente a esta adversidad, frente a este problema? Para que el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22, 23 se desarrolle en mi vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Para que esto se desarrolle, es necesario que mi carácter sea menguado, sea rendido. Y nuestro carácter va a ser probado, eso es algo inevitable. Usted nunca va a poder impedir que su carácter sea probado, porque la Biblia lo dice en el libro de Romanos capítulo 5, versos del 13 al 4. Dice: la tribulación produce paciencia. ¿Qué produce paciencia? La tribulación. Si usted quiere paciencia, usted va a pasar por tribulación. Y la paciencia dice que produce prueba, y la prueba esperanza. Entonces el carácter se va a formar en medio de la prueba, no en medio de la comodidad. En medio de la comodidad no se forma nada. Es en medio de la complicación, de la adversidad, de la escasez, del problema. Ahí es donde usted desarrolla carácter, desarrolla llamado, activa propósito, activa dones. Es a través de la dificultad, de la adversidad. Santiago 1:2 dice:
tengan por sumo gozo, que su gozo sea el máximo, dice Santiago, el máximo gozo cuando os halléis, no en una, sino en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una fe probada va a provocar como desarrollo de esa fe paciencia. Y la paciencia, el ser paciente, muestra un carácter que está siendo procesado y desarrollado. El carácter maduro nunca se va a formar sin resistencia. La madurez es el resultado de una serie de complicaciones, de una serie de situaciones, de una serie de resistencias, de adversidades que vienen a tu vida, lo cual trae madurez espiritual, trae sensatez a tu vida, estabilidad en tus emociones. Hay requisitos fundamentales y tienen que ver con el carácter para poder liderar, para poder estar al frente de un llamado, de una asignación. A medida que tu carácter va siendo probado, transformado, madurado, entonces estás siendo preparado para ascender en los niveles espirituales. Estás siendo preparado para crecer, para ser graduado a un nivel mayor, para empezar a caminar con otro tipo de gente, de otro nivel de reino, caminar en lo sobrenatural. Ya vas a dejar de estar centrado en las cosas sencillas y Dios te va a llevar a otros niveles mayores de revelación, de entendimiento, a causa de que has dejado que tu carácter haya sido moldeado. Así que si deseas llamados y deseas una asignación dentro del ministerio, estás anhelando pastorado, dice la palabra, qué buena cosa deseas, pero necesitas una recomendación que nos da el apóstol Pablo a través de Timoteo capítulo 3 del 2 al 7. Dice, es necesario que el líder, el obispo, dice aquí, sea irreprensible, sea sobrio, prudente, decoroso, sea una persona hospedadora y que sea apto para enseñar. Una persona que no se deja enseñar no es apto para enseñar. Una persona que no se sujeta a autoridad no puede tener autoridad, porque usted no puede dar de lo que usted no recibe, de lo que usted no se sujeta. Usted no puede imponer un manto del cual usted no está recibiendo. Entonces es importante, eso forma parte de la madurez. El carácter va antes de los dones, antes del conocimiento, antes de la revelación. Imagínate si no tienes el carácter correcto y Dios empieza a revelarte cosas sobrenaturales. Puede venir la arrogancia, la soberbia, la altivez, el creerte mejor. Imagínate que llevas una iglesia de 20, 30 personas y a los poco tiempo Dios te entrega una iglesia de 1000, de 2000. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Tienes el carácter, tienes la gente formada con el carácter correcto para saber llevarla? De no ser así, te vas a seguir retrasando. Por eso una de las áreas que más hay que trabajar dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, más que la revelación, más que los dones, más que aprender a obrar en el mundo espiritual, es moldear el carácter. Tener un carácter conforme al diseño de la palabra. Un carácter rendido al Señor. Dice que debe ser irreprensible como administrador de Dios. Tiene que ser no soberbio. Una persona soberbia daña las ovejas. Dice que debe ser no iracundo y no dado al vino. Tú tienes que cortar con todo vicio. Tú no puedes ser de testimonio, decir que eres pastor y embriagarte delante de las ovejas. Porque, o quizás no te embriagues, pero el solo hecho de tomarte una copa de vino, una cerveza delante de personas que quizás han salido de esa cautividad, es quizás marcarlas y llevarlas a volver a ese desierto. Por tanto, tú tienes que aprender a doblegar el carácter, te tiene que importar, porque eres carta leída, te tiene que importar lo que ellos están viendo en ti. Ten en cuenta que es la persona que Dios asignó en un lugar y ellos inevitablemente te van a mirar, te van a observar, te van a imitar qué hay en ti. Pero si tú el día de mañana te tatúas, eres el pastor, el hijo del pastor, llegas con tus aretes, tus pendientes, llegas con tu mala manera de hablar y quieres ministrar e impartir, ¿qué vas
a impartir. Imparte desde un testimonio. Imparte desde un testimonio. Y tienes que cuidarte en todos los aspectos y en todas las áreas de tu vida, porque hay gente que te está imitando, hay gente que te está siguiendo. Y tú me dirás, no, que imiten a Cristo, perdóname. Pero el apóstol Pablo dijo, imitadme así como yo soy imitador de Cristo. Así que si tú no quieres que te imiten, es porque en el fondo sabes que no estás reflejando la verdad del Evangelio, no estás reflejando a Cristo, no estás reflejando santidad, no estás reflejando una vida digna delante de aquellos que te siguen. Así que debes ser administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Debes cuidar el carácter. Dios tiene cuidado de aquellos a los que les entrega su obra. Saúl perdió el control y eso le hizo perder la presencia. Eso provocó que Dios escogiera a otro. Elías se acobardó, sintió miedo y eso provocó que Dios llamara a Eliseo. Ten cuidado, porque no solamente es explotar, también es estar constantemente caído. Dios no te puede poner a llevar a un grupo de personas, a avanzar con ellos, cuando tú todo el tiempo estás caído, todo el tiempo te tienen que estar dando la palmadita, animándote. Es imposible que Dios te entregue algo por más que lo anheles. Otra de las características es que tienes que tener dominio propio. La Biblia en Proverbios 16:32 dice que es mejor el que tarda en airearse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es el que toma una ciudad, es más fuerte que un ejército tomando una ciudad. El que sabe tener dominio propio tiene más fuerza. El que tiene más fuerza espiritual es más fuerte que aquel que tiene fuerza física. El dominio del carácter es valioso. Te permite ser una persona que puede conquistar. Si tú te conquistas internamente, estás preparado para conquistar externamente. Por eso el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1 del 5 al 7, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y continúa dando una serie de cosas importantes que añadir, pero entre ellas resalta la fe, el dominio propio, el conocimiento. Tenga en cuenta que el carácter se edifica como una estructura espiritual y es necesario constantemente estar trabajando en el carácter. Tú eres salvo desde el momento que aceptas a Jesús como Señor y Salvador, pero el carácter no es moldeado en el momento, es algo progresivo. Y hay el carácter que agrada a Dios, dice la palabra, que es aquel que no es de apariencia, porque hay gente que le gusta tener una apariencia, hay una gente que le gusta que lo admiren desde afuera, pero por dentro, ¿cómo estás por dentro? ¿Cómo es tu conducta interior? Al Señor le vale más lo que hay dentro de ti que lo que tú aparentas ser, que lo que tú aparentas tener o poseer. Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender la sabiduría. Dios trabaja primero y quiere trabajar primero en tu interior. Primero quiere trabajar dentro de ti. Primero quiere trabajar en tu carácter para ser aprobado. José tuvo que ser probado para ser aprobado. Escucha esto, tuvo que ser probado para ser aprobado. Sin ser probado no hay aprobación. Primero eres probado para ser aprobado. Génesis habla de José, pasó el proceso de rechazo, de traición, de injusticia, pero tuvo un carácter fiel. Y esto le permitió ser ascendido a la segunda persona más importante en el reino del faraón. Job pasó por una serie de pruebas muy duras, pero no pecó. Mantuvo su conducta, mantuvo su fe, confiando en Dios. Nunca habló ni le reclamó nada a Dios. Nehemías fue un hombre íntegro, firme en su propósito. No se dejó corromper, no se dejó intimidar. Y así vemos a lo largo de la escritura hombres y mujeres que dejaron que Dios procesara su carácter.
Moisés tuvo un mal carácter y a causa del mal carácter salió de Egipto, mató a un egipcio, duró 40 años en un proceso en el desierto, pero parece que su carácter no fue moldeado del todo, porque cuando Dios le dice háblale a la peña, él la golpea. Y a causa de golpear la peña, perdió su acceso, su entrada a la tierra prometida. Deja que Dios transforme tu carácter. Ese es mi consejo y es la palabra en esta hora. Yo vengo a hablarle a alguien en esta hora para que su carácter sea transformado, su carácter sea cambiado, para que sea libre de todo aquello que gobierna su mente, de todo aquello que gobierna su vida. El mal carácter nunca te va a permitir moldear a Cristo, reflejar a Cristo. Nunca vas a poder que otros vean a Cristo en ti si no permites que Dios trabaje en tu carácter. Esa es mi oración en esta hora. Dile, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy me pongo delante de ti en esta mañana para que tú trabajes en mi carácter, en mi forma de ser, de actuar, de pensar, que no me gobiernen las emociones, que no me gobiernen mis sentimientos, que no me gobierne ninguna palabra lanzada de afuera que pueda herir o que pueda aumentar el ego en mí. Hazme tener un equilibrio como tú lo tenías. Hazme, Señor amado, permanecer firme en ti, que nada me desvíe ni a izquierda ni a derecha. Permite, Señor, que tenga un carácter conforme al tuyo. Ese diseño tuyo lo quiero en mi vida. Quiero reflejarte a ti, Jesús. Quiero que otros vean en mí tu reflejo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es mi oración, compártelo con alguien. Dile a alguien que tú sabes que su carácter tiene que ser moldeado, transformado y cambiado. Anímalo por medio de esta palabra. El Señor quiere procesar tu carácter para que puedas llegar al propósito, al diseño. Muchos cayeron en tentación como Sansón por tener un mal carácter, porque un mal carácter es un carácter débil. Un carácter débil te hace caer en las tentaciones. Una persona con un carácter firme en Cristo no va a caer en tentaciones, no va a caer en soberbia, no va a caer en egocentrismo. El carácter no solamente es explosivo a la hora de pelear con alguien, enojarte con alguien, también habla de las personas que son débiles, que se caen constantemente, que constantemente viven en el suelo, deprimidos, tristes, que permiten que todo dardo del enemigo penetre en ellos y los derrumba. No importa lo que estés viviendo, dile, Señor, fortalece mi carácter, quiero servirte, quiero ser parte de la generación de este tiempo, que se levantan y conquistan, que toman territorio para tu gloria, en tu nombre. Señor, muchos se convertirán a través de mi vida. Créelo, créelo, decláralo, confírmalo. Suelta la palabra a los aires y verás cómo toman forma en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga.